En este vídeo resumiremos una película titulada 12 Mighty Orphans, que se estrenó en el año 2021. Había una vez un hombre llamado Rusty. Solía ser soldado en Estados Unidos, luego se convirtió en profesor y entrenador de fútbol en un club escolar. Un día, Rusty y su familia se mudaron a Texas para enseñar a los huérfanos en un orfanato. Cuando llegaron allí, se encontraron con un maestro llamado Frank, y de repente apareció la policía con un adolescente llamado Ardy, que estaba cubierto de sangre. La policía dijo que el padre de Ardy fue asesinado hace 2 días y que la madre de Ardy dejó a Ardy solo con el cadáver de su padre. Luego, Frank le dijo a la policía que llevaran a Ardy a la clínica de la escuela mientras Frank llevaba a Rusty y su familia a su nuevo hogar. Pero cuando vieron la casa, la esposa de Rusty, Juanita, no estaba contenta. Juanita no se habría movido si no fuera por Rusty. A la mañana siguiente, Rusty conoció a un trabajador de la salud llamado Doc Hall. Y cuando estaban discutiendo, escucharon a algunos niños pelear. Luego Frank vino a castigar a los niños. Pero Doc los protegió explicándole a Frank que los niños solo estaban hablando de fútbol americano. Al día siguiente, Rusty quería formar un equipo de fútbol en la escuela del orfanato, y a pesar de las dudas, el director del orfanato estuvo de acuerdo. Más tarde ese día en clase, Rusty descubrió que la mayoría de los niños no sabían leer ni contar, pero Rusty les enseñó pacientemente. Después de clase, Rusty llevó a los niños al campo para poner a prueba sus habilidades futbolísticas. Resultó que los chicos no sabían nada de fútbol americano y estaban cometiendo muchos errores. Ardy incluso se enojó en un momento y golpeó a uno de los chicos. Al día siguiente, Frank le dijo a Rusty que enseñar fútbol no tenía sentido y que los niños deberían aprender a imprimir folletos. Frank hacía que los chicos imprimieran en secreto folletos para venderlos, y Frank solía golpearlos si cometían errores. El director del orfanato no estaba al tanto de las acciones de Frank y le dijo a Rusty que dejara de entrenar fútbol, pensando que las habilidades laborales eran más importantes que los deportes. También le dijo a Rusty que los niños debían aprobar sus exámenes antes de poder pensar en jugar al fútbol. Luego, Rusty le pidió a su esposa, Juanita, que lo ayudara a enseñar a los niños, para que pudieran aprobar sus exámenes. Unos días después de los exámenes, los niños estaban practicando fútbol en el campo y el director del orfanato vino a informar a Rusty que los resultados del examen ya estaban disponibles. Resultó que solo 5 niños reprobaron de los 17 niños que tomaron los exámenes. Así que solo a los 12 niños que aprobaron los exámenes se les permitió jugar al fútbol. Unos días después, Rusty y Doc fueron a una reunión de una liga de fútbol escolar. Rusty inscribió a su equipo, llamado Mechanic Home, pero el presidente de la liga dijo que no podían unirse porque la escuela de Rusty tenía pocos estudiantes. Las reglas establecían que las escuelas necesitaban al menos 500 estudiantes para ser elegibles para unirse al torneo, pero Doc argumentó que las reglas también establecían que si otras escuelas aceptaban permitirles unirse, a pesar de tener pocos estudiantes, entonces Mechanic Home aún podría unirse al torneo. Después de una larga conversación, el comité finalmente acordó permitir que Mechanic Home se uniera al torneo. Cuando Rusty les contó a los niños la buena noticia, se emocionaron. Era la primera vez que se sentían esperanzados. Después de semanas de práctica, llegó el día del torneo. Pero como era la primera vez que el equipo Mechanic jugaba juntos, no les fue bien, incluso cuando Ardy anotó. No contó debido a una falta. El equipo discutió y se culpó unos a otros. Entonces Rusty y Doc intentaron calmarlos. Mechanic Home finalmente perdió su primer partido. Al día siguiente, mientras Rusty pensaba en estrategias futbolísticas, Rusty vio a su hija dibujando una formación de fútbol. Rusty se inspiró en su dibujo y ideó una nueva estrategia que se centraba en la velocidad en lugar de la fuerza. La noche anterior al siguiente partido, Rusty motivó a los niños y les dijo que gritaran que estaban orgullosos de ser huérfanos. Todos lo hicieron, excepto Ardy, a quien le pareció una tontería. Ardy no quería aceptar el hecho de que ahora es huérfano. Al día siguiente, utilizaron la nueva formación y ganaron el partido. Inesperadamente, gracias al dibujo de la hija de Rusty. De camino a casa, el coche de Rusty se averió y otro autobús escolar se detuvo para burlarse de los chicos masónicos. El otro entrenador, Luther, incluso bajó para burlarse de ellos, diciendo que los niños huérfanos no podían vencer al mejor equipo de fútbol de su escuela. Rusty mantuvo la calma a pesar de sentirse molesto. Con el paso de los días, las noticias sobre las victorias de Mechanic Home y su estilo de juego único se extendieron por todo Estados Unidos. Y debido a la noticia, mucha gente vino a ver a los chicos masónicos jugar al fútbol. Su racha ganadora continuó. Las historias de las victorias consecutivas de los huérfanos se extendieron como la pólvora.
inspirando a muchas personas, especialmente a otros huérfanos de Texas. Su historia se volvió viral y demostró que incluso en circunstancias difíciles, el éxito aún es posible. Un día, una mujer llegó al orfanato buscando a su hijo, llamado CD, que jugaba al fútbol en Mechanic Home. Se arrepintió de haber dejado CD y le rogó que volviera a casa. Sin embargo, CD se negó a ir con ella. CD se dio cuenta de que su madre solo venía a buscarlo porque ahora es un jugador de fútbol famoso. Posteriormente, el equipo Mechanic siguió ganando partidos de fútbol y ningún equipo contrario pudo vencer la formación única de Rusty. Las noticias de sus victorias siguieron difundiéndose por todo Estados Unidos y el sueño de Rusty de mejorar el estatus de los huérfanos comenzó a hacerse realidad. Unos días más tarde, el director del orfanato donó uniformes de fútbol de otro equipo escolar, porque no podían permitirse comprar unos nuevos. Más tarde, Rusty sorprendió a Doc bebiendo alcohol y Rusty tiró la bebida. Entonces Rusty le dijo a Doc que fuera un buen ejemplo para los niños. Rusty no quería que los niños pensaran que estaba bien beber alcohol. Mientras tanto, Frank se reunió con Luther, el entrenador del equipo contrario. El equipo masónico estaba a punto de jugar contra el equipo de Lutero en las semifinales. Entonces Luther sobornó a Frank en secreto para que le proporcionara información que pudiera descalificar al equipo masónico, y Frank reveló documentos sobre la edad de Ardy. El documento mostró que Ardy era mayor que la edad aceptada para jugar en el torneo de fútbol, lo que significa que el equipo Mechanic violó las reglas de la liga de fútbol. Llegó el día del partido de semifinales y el equipo masónico se enfrentó al equipo de Lutero. El equipo masónico jugó mejor que el equipo de Lutero, y el equipo masónico estaba ganando fácilmente hasta que Lutero ordenó a uno de sus jugadores que lesionara al jugador clave del equipo masónico. A pesar de estar un jugador menos, el equipo masónico ganó al equipo de Luther por un amplio margen. Más tarde esa noche, Frank irrumpió en el dormitorio de los chicos y golpeó a uno de los niños con un palo de madera, por supuestamente espiar el dormitorio de las chicas. Luego Frank se fue después de golpear brutalmente al niño. Sin embargo, Ardy estaba muy enojado porque su amigo fue golpeado tan brutalmente, y Ardy decidió atacar a Frank con el mismo palo hasta que se rompió. A la mañana siguiente, Rusty se sorprendió al leer en el periódico que Mechanic Team había sido descalificado porque Ardy era un año mayor que los demás jugadores. Cuando Rusty fue a informarle a Doc sobre la noticia, Rusty vio al niño que Frank golpeó brutalmente anoche. Luego Rusty fue a denunciar la violencia de Frank al director del orfanato. Pero Frank ya estaba en la oficina del director del orfanato. Resultó que Frank ya se había inventado una historia para protegerse. Rusty informó cómo Frank ha estado maltratando a los niños en diferentes ocasiones, pero desafortunadamente, el director del orfanato confió en Frank y decidió creer su versión de la historia. Más tarde, en casa, Rusty se lo confió a Juanita. Rusty dijo que estaba cansado de luchar solo para ayudar a los niños. Pero Juanita le mostró a Rusty las cartas de apoyo de los fanáticos del equipo Mechanic en todo Estados Unidos. Entonces Juanita le dijo a Rusty que las cartas son prueba de que Rusty no estaba solo, mientras leía una de las cartas frente a la casa. El equipo masónico le dijo a Rusty que Ardy había desaparecido desde el incidente ocurrido anoche. Rusty sabía que Ardy podría estar en la casa donde su madre lo abandonó. Entonces Rusty fue allí y encontró a Ardy durmiendo en el suelo de un granero. Luego Rusty compartió su propia historia de dolor y curación del pasado. Rusty también era huérfano y pasó por muchas dificultades mientras crecía. Entonces Rusty abrazó a Ardy y lo consoló. Más tarde, todos los huérfanos llegaron allí y llevaron a Ardy de regreso al orfanato, que consideraban su verdadero hogar. El día después de que se difundiera la noticia de la descalificación del equipo Mechanic, estallaron protestas públicas exigiendo que la liga de fútbol revocara su decisión. En respuesta, se llevó a cabo una sesión de emergencia de la liga. El presidente de la liga de fútbol insistió en descalificar al equipo Mechanic, citando la edad de Ardy en su certificado de nacimiento. Sin embargo, Ardy explicó que el certificado pertenecía a su hermano mayor fallecido, también llamado Ardy Brown. Ardy explicó que él es Ardy Brown 3, mientras que su hermano mayor fallecido era Ardy Brown 2 y su padre fallecido era Ardy Brown 1. Pero a pesar de la explicación de Ardy, el presidente todavía quería descalificar al equipo masónico, porque el presidente había cobrado un soborno de Lutero. Sin embargo, cuando la decisión estaba a punto de tomarse, intervino el presidente de América. La noticia se había extendido por todo el país y llamó la atención del presidente. Entonces el presidente amenazó con despedir al presidente si no se permitía al equipo Mechanic continuar en el torneo. El presidente se asustó y decidió revertir la descalificación. Ardy estaba feliz de que el equipo Mechanic no fuera descalificado por su culpa y todos celebraron. Incluso la multitud afuera estaba emocionada y celebraron durante mucho tiempo. Al día siguiente, llegaron agentes de policía cuando el
Equipo masónico estaba a punto de partir para el partido final que se jugará fuera de la ciudad, pero los policías los sorprendieron, en lugar de arrestar a Ardy por su altercado con Frank. Los agentes de policía alentaron al equipo a ganar y enorgullecer al orfanato. Luego, los agentes de policía fueron a la oficina de Frank y arrestaron a Frank por explotar y abusar de menores. Durante años, resultó que alguien proporcionó pruebas a la policía de las malas conductas de Frank en el partido final. El equipo contrario se mostró duro y el equipo masónico luchó por romper su defensa. Por primera vez, el equipo masónico se encontró con un equipo contrario que podía desafiar su formación única. A pesar de sus mejores esfuerzos, se quedaron atrás y el equipo masónico se enfrentó a la desesperación. En medio del caos, Ardy, a pesar de su dedo roto, gritó: "Estoy orgulloso de ser huérfano", inspirando a sus compañeros a no darse por vencidos. Ardy, que nunca quiso aceptar el hecho de ser huérfano, finalmente aceptó. Y Ardy les dijo a sus compañeros de equipo que también son huérfanos que está orgulloso de ser uno de ellos. Luego Ardy recordó a sus compañeros de equipo cómo todos han trabajado duro para llegar a donde están ahora. Las palabras de Ardy reavivaron el espíritu de lucha del equipo y regresaron al campo con determinación renovada. Doc se inspiró al presenciar el espíritu motivador de sus alumnos. Entonces Doc decidió dejar el alcohol y tiró su bebida. Ardy finalmente anotó un touchdown en la segunda mitad del partido, levantando la moral del equipo y ganándose el apoyo de la audiencia. La multitud los aplaudió y sus fanáticos estaban felices de que el equipo Masonic estuviera regresando. Con su nueva determinación, el equipo masónico luchó ferozmente hasta el final y fueron aclamados por la multitud. Los minutos finales del partido fueron decisivos. Rusty pidió un tiempo muerto para cambiar de estrategia. Ardy era el mejor jugador del equipo Masonic y el equipo contrario siempre estaba atacando a Ardy. Entonces, en lugar de confiar en Ardy, hicieron una jugada engañosa, engañando al equipo contrario y logrando anotar. Cuando quedaban unos segundos, Rusty le dijo al equipo que jugara libremente y disfrutara el juego, independientemente del resultado. Necesitaban mostrarle al mundo que los huérfanos son luchadores. Desafortunadamente, Ardy no logró anotar un touchdown por solo 3 pulgadas y el equipo Masonic perdió el juego por solo un punto. El marcador fue 7-6, a pesar de que el equipo masónico perdió el partido. Los jugadores del equipo contrario, los comentaristas y el público celebraron al equipo masónico. La historia de estos 12 huérfanos, que comenzaron sin nada, pero que ahora lograron más de lo que jamás imaginaron, resonó profundamente en todos. Si bien es posible que el equipo masónico no haya ganado un título que pudiera publicarse en el periódico, la historia de su lucha quedará impresa para siempre en los corazones de las personas. Al llegar al orfanato, el equipo masónico fue recibido con gran calidez por todos. Rusty trajo al orfanato algo más que deportes o lecciones académicas. Rusty enseñó a los huérfanos lo que significa ser una familia. Unos días después, se tomaron una fotografía juntos como una gran familia feliz. Muchas gracias por mirar y no olvides suscribirte. Paz.